ahora para finalizar, nuestra idea es dar algunos consejos para comunicar en forma responsable acerca de vacunas y en la elaboración de este contenido quiero agradecer también a la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, de la que formo parte, porque muchos de estos consejos nacieron de la Comisión de Comunicación y de lo que vemos en el trabajo diario. En principio, siempre tener en cuenta que la información sobre ciencia y salud debe ser clara, debe ser concisa, basada en evidencia, y como periodista debemos consultar siempre fuentes calificadas y especializadas. Es muy importante también evitar todos los tecnicismos, ¿no es cierto? Cuando nosotros introducimos alguna palabra muy técnica, estamos alejando al lector, a quien nos está viendo en la tele o escuchando en la radio. Tenemos que siempre tratar en ese sentido de definir o utilizar los términos más claros posibles para llegar a una audiencia bien amplia. Les decía en este sentido de las fuentes, de siempre consultar fuentes que estén especializadas y evitar aquellos expertos que aborden cuestiones que van más allá de su formación académica y su experiencia profesional, lo que podemos denominar intrusismo. Muchas veces cuando se quería hablar de ciertas cosas de vacunas del coronavirus, bueno, no se consultaba a especialistas, ya pueden ser infectólogos, vacunadores y pediatras, cuando se trataba en el caso de chicos, sino algunas otras especialidades que no estaban vinculados a la vacunación y que realmente no eran los especialistas idóneos para hablar sobre vacunas. Lo vimos mucho con algunas agrupaciones por ejemplo, los conocidos como Médicos por la Verdad o Epidemiólogos por la Verdad, que en forma sistemática desinformaron sobre la pandemia y sobre vacunas COVID en particular, haciendo realmente mucho daño, y muchos de ellos realmente no estaban especializados ni tenían en algunos casos matrícula habilitante para poder hablar en este sentido y con propiedad. Algunas de las preguntas que podemos hacernos para evaluar si una fuente es de calidad. Bueno, ¿para quién trabaja ese médico o ese científico? ¿Posee una matrícula habilitante? ¿Está actualmente en actividad? ¿Es miembro de alguna sociedad científica? ¿Fue recomendado por otra fuente de confianza? ¿Publicó algún artículo científico en el campo con anterioridad? Y yo siempre, una recomendación que suelo hacer es, bueno, no confiar en un solo experto, sino en los expertos en plural. ¿Qué dice que los expertos? ¿Cuál es la evidencia científica en el campo? Y no solo escuchar una voz, por más que, como recién lo comentaba Olivia, esa voz sea un premio Nobel. Siempre evitar la información basada en testimonios o en casos anecdóticos, recordar que la vacunación no es un proceso solamente individual, sino también colectivo, y que no se puede extraer ninguna conclusión general a partir de casos anecdóticos o de antecedentes personales. Ser, digamos, confiables en el sentido de acreditar la procedencia de la información y especificar claramente cuáles son las fuentes que se utilizan, si son las autoridades sanitarias, instituciones académicas, si esa información vino de la propia industria farmacéutica. Y hay que prestar atención, cuidado con los contenidos que informen sobre los eventos adversos, siempre diferenciando correctamente causalidad y correlación, que algo que ocurre después de la vacunación no significa que sea causa de ella, como recién les comentábamos. También no auspiciar debates o polémicas entre dos campanas, esto lo solemos ver mucho sobre todo en televisión, evitar siempre la falsa equivalencia entre la evidencia científica de calidad y las opiniones sin respaldo científico o también los casos anecdóticos, y ante un estudio científico preguntarse dónde fue publicado, fue revisado por pares, quiénes son sus autores, quiénes financian la investigación y cuáles son las limitaciones de sus conclusiones. Esas serían las preguntas más importantes cada vez que nosotros como periodistas estamos ante un estudio científico nuevo. Hay que tener cuidado también con las llamadas revistas depredadoras. ¿Qué son estas revistas? Bueno, son revistas que no tienen quizás tanto
aval, en el sentido de que cobran muchas veces a los científicos para publicar sus trabajos, no tienen peso, no tienen autoridad, muchas veces son revistas, digamos, en el sentido de fraudulentas, tienen un nombre que es similar a las revistas reconocidas, pero no es esa revista. Hay muchos listados, el más conocido es BellList, que ustedes pueden buscar en la web, para darse cuenta de si una revista es una revista confiable, revisada por pares, o es una de estas llamadas revistas depredadoras que realmente no tienen calidad. Y ser también cautelosos a la hora de dar a conocer las conclusiones de un preprint, indicando siempre que se trata de resultados preliminares. Algo que pasó también muchísimo en la pandemia es que había un montón de preprints dando vueltas y no era muy claro si realmente esos estudios te daban conclusiones que fueran fidedignas y que estén avaladas por la ciencia. Y también incluir siempre en nuestro artículo la opinión de un científico independiente que pueda decir si el estudio realmente aporta algo nuevo al campo. Siempre es importante contextualizar los datos, las estadísticas, no caer en la trampa de pensar que un número es significativo por sí mismo, es necesario explicarlo, describirlo, contextualizarlo. La utilización sin contexto de datos estadísticos puede conducir a conclusiones falsas. Una de las falacias estadísticas más conocidas, y que lo vimos mucho con todo lo que tiene que ver con vacunas, es la paradoja de Simpson. Ustedes seguramente habrán visto cómo había desinformaciones que decían que había más personas hospitalizadas vacunadas que no vacunadas. Bueno, surge de esta paradoja, les puse un ejemplo que no tiene que ver con vacunas, sino con accidentes de tránsito para que se entienda. Si nosotros vemos el número general, que son 1000 accidentes de tráfico, y pensamos que fallecieron 35 personas que no llevaban cinturón y 110 que llevaban el cinturón, nos podemos quedar, ¿no es cierto?, bueno, qué diferencia rara hay ahí, ¿no es cierto? No es muy clara la diferencia, pero eso surge porque cuando analizamos grupos de datos en forma conjunta se producen resultados diferentes o contrarios que analizarlos por los subgrupos realmente como habría que hacerlo. Analizar los subgrupos, bueno, vemos que 50 no llevaban cinturón, de esos fallecieron 35, casi un 70% o cercano al 70%, en cambio quienes llevaban cinturón eran 950 personas, o sea, la gran mayoría, y fallecieron 110, únicamente un 11%. También es importante tener en cuenta cuando hablamos de vacunas que la imagen también comunica, las fotografías, los videos que ilustran una nota tienen un efecto emocional, por eso tenemos que evitar las imágenes que muestran, por ejemplo, niños llorando o grandes agujas con líquidos de colores y demás, porque eso puede predisponer al rechazo. Y siempre me preguntan cómo seguir hablando de vacunas cuando quizás las personas ya no tienen tanto interés, ¿no? Cómo seguir haciendo que sea una temática atractiva. Bueno, contando historias, ¿no? A través de las historias, además de los hechos, entendemos el mundo que nos rodea, por eso se necesitan enfoques novedosos, atractivos sobre las campañas de vacunación, pero que no pierdan de vista el rigor y la precisión. Y aquí les quise compartir algunas de las historias que a lo largo de la pandemia y de este último tiempo me gustaron y fui recolectando. Bueno, esto es todo, les agradezco muchísimo esta oportunidad, muy contenta con la presentación de la guía y quedamos abiertos a preguntas.